iPhone 6 Plus versus iPhone XR. Vamos a hacer una comparación de rendimiento entre estos dos teléfonos y vamos a ver qué tanta diferencia hay. Les recuerdo que el iPhone XR es modelo 2018 y el iPhone 6 Plus es modelo 2014. Así que ya se llevan unos 4 años de diferencia. Vamos a ver qué tal rinden en pleno 2024, casi 2025. Entonces vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Si les hundí el botón al mismo tiempo. El iPhone 6 mostrando el logo primero y aquí enseguidita el iPhone XR. Mientras tanto te voy recordando que el iPhone 6 Plus tiene el procesador A8 Bionic y solamente 1 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone XR tiene el procesador A12 Bionic y 3 GB de memoria RAM. Claramente el iPhone XR inició primero. Vamos a ver qué tanto tarda el iPhone 6 Plus en cargar. Y ya despuesito vino el iPhone 6 Plus. En el iPhone XR tengo una condición de 95%, en el iPhone 6 Plus tengo una condición de 80%. La última carga al 100% hace 5 minutos. 4 para el iPhone XR, así que vamos a ver cuál de los dos gasta más batería. Supongo yo que el iPhone 6 Plus es el que más batería debería de gastar. Todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Hay que tener en cuenta que el iPhone 6 tiene iOS 12, así que la gran mayoría de aplicaciones para el iPhone 6 pues no están muy actualizadas que digamos. Vamos a empezar con Snapchat, el iPhone XR primero. Y bueno, así es como debería de ser. Creo que va a haber una diferencia muy grande entre estos dos teléfonos. Vámonos ahora con YouTube, iPhone XR, y mira esa gran diferencia que hay. iPhone 6 despuesito, vamos a mirar por acá algunos shorts. Podemos ver que al momento de deslizar, creo que desliza un poco más suave en el iPhone XR. Bien, vamos a mirar aquí en la pantalla de inicio, vamos a deslizar. En el iPhone 6 se nota como unos pequeños trabonazos, mientras que en el iPhone XR pues no se ve nada de eso. Vámonos ahora con Pinterest. Y el delay en el iPhone 6 es bastante grande, lo vas a notar bastante. Vámonos ahora con Facebook, iPhone XR. Y bueno, aquí enseguidita el iPhone 6. Vimos que con esta aplicación sí no hubo una diferencia muy grande. Vamos a deslizar por aquí. También el contenido carga un poco más rápido en el iPhone XR. Vamos para la pantalla de inicio, en la parte de arriba. Vamos a mirar por acá algunos reels. Vamos a abrir este. Bien, sigamos deslizando. Fíjate que aquí también desliza mucho más suavemente en el iPhone XR. Los dos tienen pantallas de 60 Hz. Así que pues eso no es que tenga algo que ver, simplemente el procesador del iPhone 6 es bastante antiguo y pues además de que tiene solamente 1 GB de memoria RAM. Vámonos ahora con Instagram. Sí les hundo al mismo tiempo, pero claramente hay delay en el iPhone 6 y se nota bastante. Ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone XR. Seguimos esperando por el iPhone 6. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto en el iPhone 6. Vamos a deslizar. Fíjate que también se ve como unos pequeños trabonazos aquí para el iPhone 6. Vamos a mirar ahora por acá algunos reels. Vamos a deslizar por acá. También el contenido carga mucho más rápido en el iPhone XR. Vámonos para la pantalla de inicio. Vamos a mirar por acá algunas historias. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Twitter. X para el iPhone XR y Twitter para el iPhone 6. Twitter no funciona en el iPhone 6. Pero pues de igual forma vamos a ver qué tanto tiempo tarda en abrir. Y listo, ahora sí ya lo tenemos abierto en los dos. Vámonos ahora con Twitch. El iPhone XR ya lo tenemos abierto, está cargando el contenido. Y bueno, aquí atrásito venía el iPhone 6. Simplemente que no tengo la sesión iniciada. Vámonos ahora con Speak Test. Si los teléfonos están torcidos, pues ahí les pido disculpas, siempre se me tuercen. iPhone XR, bastante rapidito. Vámonos ahora con TikTok. iPhone XR, está cargando el contenido. Y listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a esperar a que cargue en el iPhone 6. Seguimos esperando, listo, ahora sí. Vamos a deslizar. Fíjate que en el iPhone XR desliza mucho más suavemente o más rápido.
Vamos a entrar por acá en algún perfil cualquiera. Vamos a abrir videos. Mira que al iPhone 6 le cuesta bastante trabajo. Mira que todavía no desliza. Al iPhone 6 definitivamente le cuesta ya bastante trabajo realizar estas tareas. Vamos a seguir deslizando. Vamos a entrar ahora en otro perfil. Vamos a abrir más videos por acá. Seguimos deslizando. Mira la diferencia que hay entre estos dos teléfonos. Vámonos para atrás. Para atrás. Seguimos deslizando. Vamos a entrar ahora en otro perfil. Vamos a abrir el mismo video. O bueno, al mismo tiempo, ya que son perfiles diferentes. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Tumblr. Listo, en el iPhone XR ya lo tenemos abierto. Seguimos esperando por el iPhone 6 y ahora sí ya lo tenemos abierto en el iPhone 6. Vamos a dejarlos ahí. Mira la diferencia, mira el delay. Mira lo que pasa ahí en el iPhone 6. Vámonos ahora con Netflix. Listo, ya lo tenemos abierto. Bueno, sinceramente no sé cuál de los dos abrió primero, ya que en el iPhone XR se nos ve de esta forma, pero en el iPhone 6 como que no nos carga esta misma pantalla. Ya para iniciar sesión tenemos que tocarle de aquí. Entonces ahora sí ya vamos a poder iniciar sesión. Netflix todavía funciona en el iPhone 6. Vámonos ahora con Spotify. Ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone XR. Y bueno, aquí atrásito venía el iPhone 6. No hubo una diferencia tampoco muy grande. Bueno, aquí vamos a dejarnos esta aplicación de Amazon, porque en el iPhone 6 Amazon ya no se puede ni siquiera instalar. Así que vámonos con eBay. Listo, en el iPhone XR ya lo tenemos abierto, aunque no me carga el contenido por alguna razón. eBay tampoco funciona en el iPhone 6, así que vamos a dejarlos ya hasta ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. Listo, ya lo tenemos abierto en el iPhone XR. Y Mercado Libre tampoco funciona en el iPhone 6, así que pues vamos a dejarlos ahí. Vamos ahora a mirar con algunos juegos. Vemos que ya tenemos un 95% de batería para el iPhone 6 y todavía seguimos con un 100% de batería para el iPhone XR. Tener en cuenta que en el iPhone XR tenemos iOS 18, que es la última versión disponible, mientras que en el iPhone 6 pues tenemos iOS 12. Vámonos con Temple Run 1, vamos a ver de pronto con estos juegos qué tanta diferencia hay. Tenemos el modo juegos en iOS 18 para el iPhone XR, en el iPhone 6 pues no tenemos nada de eso. Ya el juego lo tenemos completamente abierto en el iPhone XR, mientras que en el iPhone 6 parece que apenas va cargando. Y bueno, tampoco pues hubo una diferencia muy grande que digamos. Por alguna razón este juego ya como que no se puede jugar en el iPhone 6, porque siempre nos sale como este aviso aquí y ahí se queda siempre. Vámonos ahora con Temple Run 2. Bien, fíjate que no está descargando actualización o configuración en ninguno de los dos, porque ya los había descargado desde antes. Y ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone XR. En el iPhone 6 todavía seguimos esperando. No sé por qué baja el brillo así en este juego, como en esta parte. Pero podemos ver que esta aplicación o este juego sí sigue actualizando en los dos teléfonos, porque tenemos exactamente la misma animación, la misma versión y todo. Y listo, ahora sí. Vamos a darles play. Mira que el iPhone XR reaccionó mucho más rápido. Y pues bueno, es que es una diferencia de 4 años. Vámonos por último con el juego de Subway Surf. Mira que les tocó al mismo tiempo, pero en el iPhone 6 hay delay y se nota muchísimo más. Bien, ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone XR. Seguimos esperando por el iPhone 6. Recuerden que estas partes del video están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tarda cada aplicación en abrir. Bien, bastante demorado para el iPhone 6 Plus. Y pues bueno, es que es muy entendible, de un procesador A8 y 1 GB de memoria RAM a comparación de un procesador A12 Bionic y 3 GB de memoria RAM, pues claro que debe haber una diferencia bastante grande.
Seguimos todavía esperando por el iPhone 6. Listo, ya, ahora sí ya lo tenemos abierto. Fíjate que esta aplicación también está actualizada a la última versión. Vamos a tocar la pantalla. Toqué la pantalla al mismo tiempo. Vemos que en el iPhone XR reaccionando bastante rápido. Mientras que el iPhone 6 pues bastante trabado y bastante lentico. Mira nada más cómo se ve en el iPhone 6. Vamos ya a dejarlos ahí. En cuanto a baterías, tenemos un 99% para el iPhone XR y en el iPhone 6 tenemos un 91%. Ya tenemos estas aplicaciones abiertas, 3 jueguitos. Vamos a ver qué tanta diferencia hay en cuanto a la memoria RAM. Recuerden que es 1 GB versus 3. Entonces nos vamos detrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. El subvisor ya estaba completamente cerrado en el iPhone 6. Vámonos con Temple Run 2 cerrado en el iPhone 6. Temple Run 1 cerrado en el iPhone 6. Vámonos con Mercado Libre. Abierto en el iPhone 6, bueno, abierto en los dos teléfonos, eBay, abierto en el iPhone XR, Spotify, abierto en el XR, Netflix, abierto en el XR, lo que es Tumblr, cerrado en los dos, vámonos con TikTok, cerrado en los dos, vámonos con SpeakTest, abierto en los dos, Twitch, abierto en el XR, vámonos con Twitter y X, abierto en el XR, cerrado en el 6, Instagram, abierto en el XR, cerrado en el 6, Facebook, cerrado en el 6, Pinterest, abierto en el XR, cerrado en el 6. YouTube, abierto en el iPhone. Bueno, en los dos teléfonos está abierto. Vámonos por último con Snapchat, abierto en el iPhone XR. Creo que sí le hundí el botón, pero no sé si va a salir o no. Sí, le había hundido el botón. 98% de batería para el iPhone XR y 90% de batería para el iPhone 6. Vamos a mirar por acá las animaciones, centro de control. Fíjate que por alguna razón se ve bastante trabado en el iPhone XR. Notificaciones. Bien. Vámonos ahora con fotos. iPhone XR, bastante rápido, aunque no hubo una diferencia muy grande. Configuración, iPhone XR primero, pero no hubo una diferencia tampoco. Lo que es calendario, parece que estaba abierto en el iPhone XR. Vámonos con recordatorios. Bastante rápido en el XR, pudiste ver aquí. Bueno, lo que es el Geekbench y el Antutu no funciona en el iPhone 6, ninguna de las dos aplicaciones. En el iPhone XR solamente funciona el Antutu, el Geekbench todavía no está funcionando. Me he dado cuenta que en teléfonos que tienen 3 GB de memoria RAM, el Geekbench no sirve. En el iPhone 6 no sirve ninguna de las dos aplicaciones. Déjame saber acá abajo en los comentarios cómo viste el rendimiento del iPhone 6 Plus en pleno 2024, casi 2025. Con iOS 12 y cómo viste el rendimiento del iPhone XR con iOS 18. Terminamos el video con 97% de batería para el iPhone XR y un 88% de batería para el iPhone 6 Plus. Cualquier duda o pregunta déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.